Muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar el taller número 1 de nuestro curso que tiene relación a los trastornos agudos sobre el equilibrio ácido-base, el desequilibrio de la ventilación y del desequilibrio hidroelectrolítico. Estamos en el módulo 1 y el módulo 1, después de haber partido las 3 clases teóricas, pues cerramos este módulo con nuestro taller número 1. Este taller ha sido diseñado por el doctor Germán Cisneros, que tiene 4 componentes. En la primera parte va a ser una revisión de las preguntas relacionadas con el pretest y que están relacionadas con esta temática. En la segunda parte se va a hacer una revisión teórica de todos los temas que se han recibido durante estos tres primeros temas, y pues están relacionados con algunas cuestiones de tipo práctico para el desarrollo que cada profesional pueda hacer en esta temática. Luego vamos a hacer una revisión de unos ejercicios y finalmente, luego de una pausa que vamos a hacer, un pequeño receso, se van a hacer un cuestionario donde las personas que están participando pues van a ir haciendo una revisión una a una y el doctor irá respondiendo y dando explicación a cada una de las preguntas. Entonces, con esta breve explicación, indicamos de que con este taller, pues cerramos el módulo 1 y la próxima semana, pues estaremos con el módulo número 2, que tiene relación con los desequilibrios hidroelectrolíticos con el doctor Ángel Santillán. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Germán Cisneros para que arranquemos con el taller. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Edison. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, como dijo el doctor, haciendo una revisión de las preguntas del pretest. Durante el transcurso de la semana ya habíamos visto, mientras desarrollábamos la teoría, algunas de estas. La primera pregunta se relaciona para realizar la gasometría. Siempre se debe conocer del paciente. Obviamente es la fracción inspirada de oxígeno, porque esto es uno de los datos que el analizador de gases nos pide que ingresemos para poder procesar la información. En la segunda, dice el metabolismo produce CO2 que se transporta hacia los alvéolos como un gas disuelto en el plasma, como bicarbonato o como carbaminohemoglobina. La respuesta es todo lo anterior. Recordarán que habíamos revisado esto. La tercera pregunta: los analizadores de gases generalmente miden el pH y calculan la PCO2, o miden el pH y la PCO2, o miden el pH, la PCO2 y calculan el bicarbonato. ¿Sí? O sea, miden pH y la PCO2 y calculan el bicarbonato. Esa es la respuesta verdadera. En la cuarta pregunta: la normalidad primaria en la acidosis metabólica es: ¿se gana bicarbonato e hidrogeniones? No. ¿Se pierden solo bicarbonato? No. ¿Se ganan solo hidrogeniones? No. La respuesta correcta es: se pierde bicarbonato o se ganan hidrogeniones. En la quinta, la intoxicación por salicilatos presenta 2 fases. La primera es acidosis metabólica, no. Acidosis respiratoria, no. Es alcalosis respiratoria por estímulo del centro respiratorio cerebral por los salicilatos, y por eso se produce alcalosis respiratoria. Y la sexta decía: el anion gap se calcula con los valores de sodio, cloro y bicarbonato. Del resto no intervienen en el cálculo. Eventualmente potasio más sodio, pero sodio, cloro y bicarbonato es los electrolitos que sirven para calcular el anion gap.
Estas tablas que van a ver a continuación, pues resumen todos los conocimientos que se han revisado durante la semana. Recordemos el pH normal es 7,4. Para aquí la altura de Quito tenemos un pH de 7,384 y el valor normal va de 7,35 a 7,45. Entonces, un valor menor a 7,35 es una acidemia y un valor mayor a 7,45 es una alcalemia. Y los procesos que llevan a esos extremos se llaman acidosis o alcalosis. Y se consideran valores críticos cuando el pH está menos de 7,25 en la acidosis o más de 7,55 en la alcalosis. Respecto a la presión de oxígeno, se considera pues como normal para nosotros 90, aquí en la altura, siendo las variaciones entre 80 y 100. Entonces, menor de 80 hipoxemia, mayor de 100 hiperoxemia. Entonces, los procesos de oxigenación son los que nos valoran la PO2 y se consideran críticos. Los menos de 60, hemos hablado, es la definición de insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, y también más de 120 por considerarse ya valores tóxicos de oxígeno. En cuanto a la presión parcial de CO2 normal, 40 más menos 5, es decir, hipocapnia cuando está menos de 35 e hipercapnia más de 45. Son pues la base de los procesos respiratorios, ¿cierto? Y se consideran críticos valores de PCO2 menos de 20 en la alcalosis y más de 60 en la acidosis. De acuerdo al bicarbonato, pues el valor normal de 24 más menos 2, entonces puede haber menos de 22 hipobicarbonatemia y más de 26 hiperbicarbonatemia. El bicarbonato nos da a conocer los trastornos metabólicos y se consideran críticos valores de bicarbonato menos de 15 en la acidosis y más de 40 en la alcalosis. Entonces, estas fórmulas son las que nos sirven, ¿no es cierto? Sabiendo el trastorno que es, por ejemplo, en la acidosis metabólica, la alteración primaria es la reducción del bicarbonato. La respuesta es respiratoria, entonces se hiperventila para botar el CO2 y que disminuya la concentración plasmática. Y la compensación se calcula con la fórmula de la PCO2 esperada es igual al bicarbonato que nos da la gasometría por 1,5 más 8 y más menos 2. Si es que se trata de una alcalosis metabólica cuya alteración primaria es el aumento del bicarbonato, la respuesta es respiratoria con hipoventilación para retener el CO2 y aumentar la presión plasmática del CO2. En este caso, la PCO2 esperada es igual al bicarbonato medido en la gasometría por 0,7 y más 21, igual más menos 2. Recuerden que esto es la fórmula para adultos. Para niños es 0,9 más 9. En cuanto a la acidosis respiratoria, la alteración primaria es un incremento de la presión parcial de CO2 y la respuesta es renal, excretando ácidos y generando bicarbonato. En este caso, pues hay dos fórmulas. Para los trastornos agudos que se consideran menores de 48 horas, el pH esperado es igual a 740 menos 0,08 por la presión parcial de CO2 medida menos 40. Y para los casos crónicos, la fórmula es igual, pero es 0,03. En cuanto a la alcalosis respiratoria, que la alteración primaria es disminución de la presión parcial de CO2, el riñón lo que hace es excretar bicarbonato y retener ácidos. Entonces, la compensación en los casos agudos, que igual menores a 48 horas, son el pH esperado de 740, en este caso más 0,08, más por, aquí es por, no es más, 40 menos PCO2. Y
En la crónica, mayor de 48 horas, es 0.03. Aquí está deslizado un error. Entonces, ¿cómo sabemos si los procesos de estos son simples o mixtos? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que en los trastornos metabólicos, la compensación esperada, el PCO2 medido, que nos da la gasometría, si es igual al PCO2 esperado por las fórmulas que hemos realizado, se trata de una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Igual sucede para alcalosis metabólica. Y si el PCO2 medido es menor que el PCO2 esperado, entonces es un trastorno mixto con acidosis metabólica más alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria. Y si la PCO2 medida fuera mayor que la PCO2 esperada, entonces igual es un trastorno mixto con acidosis metabólica más acidosis respiratoria o alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Para los trastornos respiratorios, entonces nos valemos del pH medido. Si es igual al pH esperado, es un trastorno simple de acidosis respiratoria o de alcalosis respiratoria. Si el pH medido es menor que el pH esperado, puede ser acidosis respiratoria más acidosis metabólica o alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Y finalmente, si el pH medido fuera mayor que el pH esperado, entonces se trata de una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica o de una alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Entonces, esas son las posibilidades de tener trastornos simples o mixtos. También recordemos el concepto del anion gap, ¿no es cierto? Es la suma de los positivos contra los negativos. Entonces, como positivo principal el sodio y negativos el cloro, el bicarbonato y los aniones no medidos que representan el anion gap. Entonces, si es que acaso el bicarbonato, el cloro normal, el bicarbonato disminuye, aumenta el anion gap, entonces esto da lugar a una acidosis metabólica con anion gap aumentado por disminución del bicarbonato. Se incrementa el anion gap. Ahora, en el caso de que el cloro aumente, ¿no es cierto?, y en paso se reduzca el bicarbonato, el anion gap permanecerá normal. Entonces, esta es un tipo de acidosis metabólica con anion gap normal por aumento del cloro y reducción del bicarbonato. Entonces, vamos a desarrollar ahora en los ejercicios. Vamos a ver, el primero, dice, un joven entra en coma por sobredosis y presenta un pH de 7.24, y como es menos de 7.35, se trata de una acidemia, una PCO2 de 60, como es mayor a 45, es una acidosis respiratoria, y un bicarbonato de 27, y como es mayor de 26, entonces nos preguntamos si acaso será una compensación metabólica. Entonces, hay que recordar que este es un proceso agudo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Estamos diciendo para un proceso agudo que puede tener, entonces será, o si el paciente está en coma, obviamente habrá hipoventilación y se retendrá el CO2. Entonces, como es un proceso agudo, tenemos que aplicar la fórmula para agudos. Entonces, aplicamos esto, ¿no es cierto? La fórmula que dice el pH esperado es igual a 740 menos 0.08 por la PCO2 medida, que nos da la gasometría menos 40. Entonces, 0.08 por el PCO2 medido, que es 60, menos 40, 60 menos 40 es 20, multiplicamos por 0.8, nos da 0.16.
y restamos 7,40 menos 0,16 nos da 7,24. Entonces, luego vamos a ver también en donde encontramos las equivalencias, ¿no es cierto? Entonces decimos, procesos respiratorios, cómo está el pH, si es igual, si es menor o si es mayor. Entonces nos dice, ¿no es cierto? El pH medido de 7,24 es igual al pH esperado y entonces se trata de una acidosis respiratoria con compensación metabólica. En el segundo ejemplo, una paciente hipertensa que nos presentan esta gasometría, un pH de 7,28, menos de 7,35 está en acidemia, una presión parcial de CO2 en 70, mayor de 40 es una acidosis respiratoria, y el bicarbonato mayor de 24 está en 32, pues nos preguntamos si acaso es una compensación metabólica lo que está ocurriendo. Obviamente, un proceso crónico, no nos dice que la paciente hipertensa tenga algún proceso agudo. Entonces, aplicamos la fórmula para procesos crónicos. El pH esperado es 7,40, en este caso 0,03. En el agudo es 0,08. En el crónico 0,03 por el CO2 medido menos 40. Tenemos el CO2 medido de 70 menos 40 nos da 30 multiplicado por el 0,03, tenemos 0,09. Entonces restamos 7,40 menos 0,09 nos da 7,31 como pH esperado. Recordamos que el pH medido es 7,28 y el pH esperado es menor, ¿no es cierto?, que el pH esperado, que es 7,31, por lo cual es un trastorno mixto, es decir, hay una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica, que es lo que hace que se reduzca aún más el pH esperado. En el siguiente caso nos presentan esta gasometría de un adulto mayor que ha sido resucitado luego de un paro cardiorrespiratorio. Presenta un pH de 7,12, es decir, una acidemia, una PCO2 de 60, alto, acidosis respiratoria, y el bicarbonato bajo, que nos preguntamos, ¿será una compensación o una acidosis metabólica como un trastorno mixto? Pues claro, si estamos ante una resucitación de un paro, pues se trata de un proceso agudo. Entonces aplicamos la fórmula de agudos. Hemos visto 7,40 menos 0,08 por la PCO2 medida menos 40. Entonces 60 menos 40, 20 por 0,08, 0,016. Restamos 7,40 menos 0,16 da 7,38. Entonces el pH medido es 7,12 y es mucho menor que el pH esperado, que es 7,38. Entonces, por lo tanto, es un trastorno mixto de acidosis respiratoria más acidosis metabólica, que se explica claramente por el paro previo que tuvo el paciente. En el siguiente caso nos presentan estos resultados. Entonces nos dicen que hay un pH de 7,13, es decir, está en una acidemia, un bicarbonato en 15 está bajo, es una acidosis metabólica, y una PCO2 también baja, que está en 28,5, es decir, entonces nos preguntamos si acaso esta acidosis metabólica tiene una compensación respiratoria que explique que ha bajado la PCO2, y recordamos que en los procesos metabólicos solo tenemos una fórmula, ¿cierto? Entonces, el PCO2 en este caso esperado es igual al bicarbonato medido por 1,5 más 8, más menos 2. Entonces, 15 de bicarbonato por 1,5 más 8, o sea, 15 por 1,5, 22,5, más 8, 30,5, más menos 2. Entonces, el pH, el PCO2 medido, 28,5, es igual al PCO2 esperado, porque es 30,5 más menos 2, quedaríamos de 28,5, ¿cierto? Hasta 32,5. Entonces se trata de una acidosis metabólica compensada. Nos presentan ahora las
resultados de un paciente con diabetes mellitus y que tiene una función pulmonar normal, un pH de 7.25, bajo, es decir, está en acidemia, con un bicarbonato en 12, que también bajo, está con acidosis metabólica, y una PCO2 también baja, que nos preguntamos si acaso es una compensación respiratoria. Pues igual conocemos que por los trastornos metabólicos tenemos una fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es? Bicarbonato medido por 1.5 más 8 y más menos 2. Entonces, 12 de bicarbonato por 1.5 nos da 18, más 8, 26. Entonces, el pH medido, que es 28, es igual al pH esperado, porque nos sale 26 más menos 2. Estamos dentro de lo normal. Y entonces se trata de una acidosis metabólica compensada. De este mismo paciente, pues nos dicen, nos ofrecen más datos. Ya sabemos que tiene una acidosis metabólica con compensación respiratoria y nos presentan datos de electrolitos en 142, que está normal, un cloro en 102, que está normal, y está con una hiperglicemia de 380. Entonces recordarán que las acidosis metabólicas, pues hay que saber si tienen un anion GAP normal o un anion GAP alto. Entonces nos preguntan cómo está el anion GAP. Y claro, el anion GAP, recordemos, sodio menos cloro más bicarbonato, entonces el sodio en 142 menos 102 de cloro más 12 de bicarbonato nos da 114, 142 menos 114, 28. Entonces, normal, el bicarbonato normal es, perdón, el anion GAP normal es 12 más menos 4. Y si está en 28, pues está elevado. Entonces, se trata de una acidosis metabólica por anion GAP elevado. ¿Por qué? Por los cetoácidos que produce la hiperglicemia, pues conocemos la cetoacidosis diabética, produce cetoácidos, ¿no es cierto? En el gráfico aquí, mientras, ¿no es cierto? El sodio, el bicarbonato bajo, el cloro normal y aumentado el anion GAP por los cetoácidos. En este caso nos presentan resultados desde el servicio de pediatría, nos dicen que un pH tiene 7.29, es decir, está en acidemia, un bicarbonato de 14, bajo, está en acidosis metabólica, y la PCO2 también está baja, está en 30. Entonces nos preguntamos si acaso esta acidosis metabólica tiene una compensación respiratoria y vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no es cierto? El PCO2 esperado es igual al bicarbonato medido por 1.5 más 8 más menos 2. El bicarbonato de 14 por 1.5 es 21 más 8 es 29 más menos 2. Entonces, el medido es 30, es igual al esperado, ¿no es cierto? Estamos en 29 más menos 2. Entonces, se trata de una acidosis metabólica compensada. Entonces, nos dicen que el paciente tiene más datos y nos ponen un sodio de 143, que es normal, y un cloro alto de 117. En 2 hasta 10 lo normal. Entonces, es una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, ahí, pues, vamos a ver cómo está el anion GAP. Entonces, nos aplicamos la fórmula del anion GAP, sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces, 143 menos 131 nos da 12. Entonces, está normal porque el anion GAP es 12 más menos 4. Entonces, vemos que se trata de una acidosis metabólica con anion GAP normal más hiperclorémia. Y como dicen que los datos vienen desde pediatría, tal vez nos preguntamos, ¿será alguna acidosis tubular renal? Entonces aquí, por recordar nomás los tipos de acidosis tubular, ¿no es cierto? Tipo 1, de túbulo contorneado distal, tipo 2, de túbulo contorneado proximal, y el tubo 4, más bien de los colectores.
Entonces, ¿qué les indicamos? Que por favor midan el cloro urinario para determinar en qué rango está y ver, probablemente se trate, sí, de una acidosis tubular renal. Ahora nos presentan unos datos desde medicina interna. Entonces, el resultado de una gasometría con un pH de 7,52, es decir, está alto con alcalemia, un bicarbonato en 38, está alto, es decir, es una alcalosis metabólica, y el PCO2 está ligeramente aumentado, si recuerden, es hasta 45, está en 48. Entonces nos preguntamos si esta alcalosis metabólica tendrá acaso una compensación respiratoria y como es un adulto nos recordamos aplicar la fórmula de alcalosis metabólica para adultos, ¿cierto? Entonces es el PCO2 esperado es igual al bicarbonato que nos da la gasometría por 0,7 más 21. Entonces 38 de bicarbonato por 0,7 nos da 26,6 más 21 tenemos 47,6 de PCO2 esperado. Entonces el PCO2 medido es 48 y el PCO2 esperado es 47,6, prácticamente igual. Entonces se trata de una alcalosis metabólica compensada. Y entonces nos dan más datos de medicina interna, pues, nos dicen que el sodio está en 147, es decir, está alto, está con hipernatremia, y el cloro está normal, está en 100. Entonces nos vamos a calcular el anion gap. Entonces, recordamos el sodio menos cloro más bicarbonato, 147 menos 138, 2 das 9, entonces el anion gap es normal. Entonces se trata de una alcalosis metabólica con anion gap normal. Entonces nos preguntamos si acaso esta alcalosis metabólica, que es un proceso ya crónico, será causa de un aldosteronismo primario, tal vez. Entonces, para recordar, ¿no es cierto? El aldosteronismo puede ser por un aldosteroma, es decir, un tumor de las glándulas suprarrenales que se denomina el síndrome de Cohn y que el tratamiento es quirúrgico, o puede ser por una hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Esto se da por tratamiento por espironolactona, que es un ahorrador de potasio. Entonces recordarán que tenemos siempre pues hipernatremia con hipopotasemia. Entonces para ahorrar, aumentar el potasio usamos ahorradores de potasio que nos pueden conducir a esto, que se han manifestado con hipertensión e hipopotasemia. Y el diagnóstico se hace midiendo la renina plasmática. Obviamente, hipopotasemia y una renina plasmática baja nos da el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal. Bueno, entonces, hasta aquí hemos presentado, como se había explicado, las respuestas del pretest. Hemos hecho un resumen en los cuadros sobre toda la teoría del metabolismo ácido-base con las fórmulas de compensación y va a quedar luego en la pausa activa, se va a presentar, ustedes entran a ver la segunda parte del taller, se refiere a realizar unas preguntas. Entonces, vamos a dar, para que lean las preguntas y respondan también, un tiempo de 20 minutos. Entonces, luego de 20 minutos, es decir, a las 8 de la noche, nos vamos a volver a ver para responder las preguntas y revisar cómo han contestado. Va a haber una explicación pormenorizada de las respuestas y cualquier inquietud que tengan, pues aclaramos en ese momento.
Listo, doctor, gracias. Entonces comienza el tiempo para que llenen las preguntas. Voy a detener la grabación. Bueno, vamos ahora a ver las preguntas que estuvieran puestas en el ejercicio y vamos a analizar detenidamente cada una de las respuestas. Decía, durante el ejercicio agotador de un atleta, el consumo de oxígeno y la formación de CO2 aumentan. Entonces, porque la ventilación alveolar aumenta casi al mismo tiempo que se consume el oxígeno. De las siguientes opciones, ¿cuál describe la presión de oxígeno, de CO2 y el pH arterial de un atleta en un ejercicio agotador? En la opción A, sin cambio en el oxígeno, sin cambio en el PCO2 y sin cambio en el pH. La opción B, disminuye oxígeno, aumenta presión de CO2, disminuye pH. La opción C, aumenta la presión de oxígeno, disminuye la presión de CO2 y aumenta el pH. Y la opción D, aumentan los tres, es decir, aumenta el oxígeno, aumenta el CO2 y aumenta el pH. Entonces, revisamos la respuesta correcta. Es que durante un ejercicio agotador de un atleta es la PO2 no cambia, la presión de CO2 tampoco cambia y el pH tampoco cambia. ¿Y esto cómo se explica? Porque los tres permanecen normales durante el ejercicio agotador a pesar de aumentar el consumo de oxígeno y la formación de CO2 por la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces recordemos cómo es el aumento del CO2 estimula la hiperventilación, enseguida de una depresión del centro respiratorio y entonces disminuye la profundidad, incluso hay una etapa de apnea, hasta que nuevamente se estimula por el incremento del CO2, las neuronas del centro respiratorio vuelven a estimular, hiperventilar. Entonces, esto es como explica por qué no hay cambios en el oxígeno ni en el CO2 por el mecanismo de la respiración de Cheyne-Stokes. En el segundo caso, es una paciente que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al ingreso presenta una PO2 de 40 milímetros de mercurio, una PCO2 de 65, respirando aire ambiente. Luego de que se le administra oxígeno a una fracción inspirada de oxígeno de 40, es decir, con 5 litros, el control de la gasometría revela que el oxígeno ha aumentado de 40 a 55 y la PCO2 también ha aumentado de 65 a 70. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se explica el efecto del oxígeno? ¿Sí? Y tenemos opciones, ¿no es cierto? ¿Será que la PO2 vuelve a lo normal? Pues vemos que no, porque se queda en 55. Porque no hay cambios en la respiración, ya veremos. Porque se reduce la estimulación hipóxica de la respiración, es otra opción. O aumenta la excreción pulmonar de CO2. Pues no puede ser, porque más bien la CO2 está más alta. Entonces la respuesta es que se reduce la estimulación hipóxica de la respiración. Entonces, como he hecho ver, aumenta la presión de oxígeno, ¿no es cierto?, de 40 a 55, pero no a niveles normales. Aumenta la PCO2 porque la ventilación alveolar disminuye, es decir, hay hipoventilación,
que era estimulada por la hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, las células del centro respiratorio eran estimuladas por la hipoxia. Como se le da oxígeno, entonces no, por eso se deprime y se retiene el CO2. Entonces no existe aumento de la excreción de CO2 porque más bien se está hipoventilando. Por eso hay que tener mucho cuidado de no administrar flujos altos de oxígeno a pacientes que tengan EPOC. En la revisión que habíamos hecho decíamos que 1 o 2 litros serían suficientes. Esta paciente estaba recibiendo 5 litros de oxígeno. Por eso se explican estos cambios. El siguiente, la pregunta de paciente sin problemas respiratorios o con una gasometría normal recibe una transfusión de 500 ml de glóbulos rojos. ¿Cuál de estos siguientes enunciados pueden ocurrir por la transfusión? ¿El contenido arterial de oxígeno aumenta? No sabemos. ¿La PCO2 disminuye por la transfusión? ¿La saturación aumenta? Ya veremos. O el contenido arterial de oxígeno disminuye. Veremos. Entonces, la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado el contenido arterial de oxígeno? ¿Qué pasa? La PO2 y la PCO2 son medidas en el plasma y no cambian si es que cambia el hematocrito. Decimos que hay una paciente con anemia y pulmones normales que puede tener una gasometría normal, ¿no es cierto? Si es que la presión de oxígeno no cambia, tampoco la saturación cambia. Al aumentar el hematocrito, lo que se incrementa es el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno es igual a gramos de hemoglobina sobre 100 por 1.3 ml de oxígeno por gramo de hemoglobina. Entonces el contenido arterial de oxígeno aumenta. Vamos a ver esto del mal de altura. Se trata de una persona que vive en Guayaquil. Conocemos que ahí la presión atmosférica es de 758 milímetros de mercurio, que planifica ascender hasta la cumbre del Pichincha a 4.784 metros sobre el nivel del mar, con una presión atmosférica de 455. Entonces, se le recomienda que tome acetosolamida desde antes del viaje para evitar el mal de altura. ¿Cómo se obtiene el efecto de la acetazolamida? Las opciones son, ¿será que alcaliniza la sangre? ¿Que proporciona una ventilación normal? ¿O que aumenta la ventilación? ¿O mantiene los gases arteriales normales? Entonces, recuerden que una sola es la respuesta verdadera. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la ventilación. Entonces, recordemos que la acetazolamida inhibe a la anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? Que estimula los riñones para excretar el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato es obviamente la base del CO2, ¿no es cierto? Esto lo que hace es reacidificar la sangre. ¿Por qué? Entonces el bicarbonato va a la orina, ¿cierto? Y los ácidos pasan a la sangre, balanceando los efectos de la hiperventilación que se produce en la altura. Recordemos que en la altura hay hipoxemia, entonces por un intento de captar oxígeno se aumenta la ventilación, pero lo que se logra más bien es botar el CO2. Esta reacidificación estimula la respiración durante la noche, ¿no es cierto? Reduciendo o eliminando el patrón respiratorio periódico de la altura que tenemos nosotros que vivimos aquí. Entonces, a mayor ventilación, menor PCO2. Entonces, la respuesta era aumenta la ventilación. Vemos a una paciente de 65 años que ingresa por un dolor abdominal de intensidad 8/10 de 2 horas de evolución sin causa aparente. Al examen físico se encuentra chocada, con distensión y rigidez abdominal, no se palpa el pulso femoral. En la gasometría se detecta
una acidemia con alcalosis, porque el PCO2 está bajo, alcalosis respiratoria, y un bicarbonato muy bajo de acidosis metabólica. Entonces, acidosis metabólica, acidemia con acidosis metabólica y un PCO2 bajo, probablemente por compensación. Y una PO2 de 90, que no está tan mal. La pregunta es, ¿cuáles de estos valores es indicador de la gravedad de la paciente? Pues las opciones son ese pH bajo de 7,05, una PCO2 baja de 26,3, un bicarbonato también muy bajo de 7, o un oxígeno en límite de 90. No, una sola es la respuesta verdadera. Entonces, de la paciente, la respuesta es que el bicarbonato esté en 7, es lo crítico. ¿Por qué? Hay acidemia por acidosis metabólica. Entonces, el PCO2 ha disminuido por la hiperventilación compensatoria a la acidosis, pero este PCO2 esperado incluso está más bajo porque la rigidez del aparato abdominal impide que la paciente pueda respirar adecuadamente. Así se explica que el PCO2 esperado esté más bajo. Y baja el bicarbonato por el consumo que hay para amortiguar los hidrogeniones de la acidosis. Ese es el indicador de gravedad. Entonces, un paciente en choque, además hay hipoperfusión tisular, la oxigenación es insuficiente, y a pesar de que tienen oxígeno en 90, que se considera normal, entonces ya ocurre metabolismo anaerobio de la glucosa y por cual se produce ácido láctico que incrementa la acidosis metabólica. Va otra de tórax inestable. Se trata de un joven con lesiones en tórax por un accidente de tránsito. Presenta un movimiento hacia adentro de este segmento costal durante la inspiración. En la gasometría hay hipoxemia de 60, límite para insuficiencia respiratoria o hipoxémica, una PCO2 de 60, es decir, hipercapnia, un pH de 7,24, acidemia, un bicarbonato en 25 normal. Entonces, ¿esto qué nos indica? ¿Será una acidosis metabólica pura? ¿Una acidosis respiratoria pura? ¿Será una acidosis respiratoria con compensación renal? ¿O una acidosis respiratoria sin compensación renal? Entonces, recuerden, una sola es la respuesta verdadera. Entonces, la respuesta es acidosis respiratoria sin compensación renal. Entonces, hemos visto que existe acidemia con acidosis respiratoria. Y el nivel del pH es porque aún, claro está, ácido porque aún no se ha producido la compensación renal, que recordemos puede tardar días, ¿no es cierto? No es en horas. Entonces aplicamos la fórmula para verla en la acidosis respiratoria aguda, ¿cómo es la compensación? La fórmula es pH esperado es igual a 740 menos 0,08 por ser aguda por la PCO2 medida menos 40. 0,08. Entonces, el PCO2 medido es 60 menos 40 es 20. Nos da un resultado de 0,16. 740 menos 0,016 da 738. Entonces, el pH medido es 729. Es menor que el pH esperado, que es 738. Mucho menor, ¿cierto? Entonces, eso se explica por qué, a más de la acidosis respiratoria, existe una acidosis metabólica asociada. Tenemos un paciente de 70 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa por una exacerbación aguda. En la gasometría se ve una acidemia por el pH en 730, una hipercapnia por el PCO2 en 70 y una hiperbicarbonatemia por el bicarbonato en 35.
Entonces, preguntamos, ¿cuál se ajusta a la realidad del paciente? Es decir, proceso respiratorio crónico con una exacerbación aguda. ¿Será una acidosis respiratoria descompensada? ¿Será una acidosis metabólica? ¿Una alcalosis metabólica? ¿O una acidosis respiratoria? Bueno, acidosis metabólica, pues no, porque tenemos un bicarbonato en 35, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica tampoco, porque el pH es ácido. Entonces, nos quedamos que podría ser acidosis respiratoria compensada o descompensada. Serían las opciones que tenemos. Entonces, decimos, ¿cierto? Se trata de una acidosis respiratoria compensada, porque vemos acidemia del pH 731 con acidosis respiratoria por la PCO2 en 70. El pH en 731, miren que no está tan mal, ¿no es cierto? 735 a 745 a pesar del tan alto PCO2. Entonces el pH indica que se está produciendo la compensación renal o la retención crónica del CO2. El bicarbonato está alto en 35 por aumento compensatorio de la excreción renal de hidrogeniones. Nos aplicamos la fórmula de la acidosis respiratoria para ver en los casos crónicos cómo se compensa. Con la fórmula pH esperado es igual a 740, como es crónica, por 0,03 por el PCO2 medido menos 40. Entonces el PCO2 medido es 70 menos 40, 30 por 0,03 nos da 0,09. Restamos eso de 740 y nos da 731. Entonces el pH medido es 731 y es igual que el pH esperado. Entonces se trata de una acidosis respiratoria compensada con alcalosis metabólica por el bicarbonato que tenemos alto. Vemos a una mujer que ingresa de 45 años, que ingresa por vómitos persistentes, tiene antecedentes de dispepsia por algunos años. El examen físico se encuentra con deshidratación y una respiración superficial. Tiene un pH de 7,56 en alcalemia, una PCO2 de 54 y cadmia, un bicarbonato en 45. Entonces, será una alcalosis metabólica. Entonces, nos preguntamos cuál es el mecanismo primario y cuál la compensación. Deshidratación o hipoventilación, que nos dice que está deshidratada. ¿Será la pérdida de hidrogeniones con retención de bicarbonato? ¿Será la pérdida de bicarbonato y retención de hidrogeniones? ¿O será hipoventilación y deshidratación como trastornos primarios? Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo primario. Es pérdida de hidrogeniones y retención de bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, la alcalemia del pH 7,56 con alcalosis metabólica por el PCO2 está alto, la alcalosis metabólica por el bicarbonato en 45, ¿no es cierto? Eso es por la pérdida de los hidrogeniones que no son amortiguados en el jugo gástrico. Tenía vómitos persistentes, ¿no es cierto? Más la retención renal del bicarbonato. Eso lleva al incremento del bicarbonato hacia alcalosis metabólica. Y el PCO2 aumenta por una hipoventilación compensatoria. Entonces, recordemos, el vómito hace que se pierda ácido clorhídrico, se retenga bicarbonato por los riñones y como respuesta el organismo que tiene que hacer, hipoventilar para aumentar el CO2. Entonces, en la alcalosis metabólica crónica, como se sabe que está compensada, aplicando la fórmula de pH es igual a 740 más 0,03 por crónica por la PCO2 medida menos 40. Entonces la PCO2 es medida 54 menos 40 nos da 14,
multiplicado por 0,03042. Entonces sumamos 740 más 0,42, 744. En este caso, el pH medido, 7,56, es mucho mayor que el pH esperado, que es 7,44, porque además de la alcalosis metabólica, existe acidosis respiratoria. Se trata de una interna rotativa voluntaria para que les traigan una muestra de sangre para gasometría. Desgraciadamente el procedimiento resulta muy doloroso y ella acusa ansiedad, dice que siente cosquilleo en los dedos de las manos y de los pies. Al final se logra tomar la gasometría y el resultado, una alcalemia con un pH de 7,52, una PCO2 baja, hipocapnia, es decir, 26 de bicarbonato y un bicarbonato de, diríamos, un puntito menos de lo normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trastorno ácido base? Una alcalosis metabólica, sí, podría ser. Una alcalosis respiratoria, más posibilidad, ¿no es cierto? Alcalosis y con el PCO2 consumido. ¿Será que esta alcalosis metabólica no está compensada o será más bien una alcalosis respiratoria no compensada? Vamos a ver el resultado. No se trata de una alcalosis respiratoria no compensada. Tenemos alcalemia con ese pH de 7,52 con alcalosis respiratoria secundaria a la hiperventilación producida por la ansiedad. El aumento del pH indica que no hay compensación, porque no se espera que se produzca en un periodo tan corto, ¿no es cierto?, mientras se realiza la gasometría, no más fue. Y tampoco hay una alteración ácido-base adicional. Los síntomas que tiene la paciente de cosquilleo en los dedos es por la hipocalcemia, que recordemos es efecto de la alcalosis, ¿no es cierto? Entonces las proteínas se unen al calcio y baja el calcio. Y de ahí los síntomas. Se trata de un joven que ingresa en coma por un trauma cráneoencefálico. La radiografía revela una fractura de cráneo y en la tomografía se ven múltiples contusiones cerebrales. Se encuentra taquipneico con una frecuencia respiratoria de 38 respiraciones por minuto. A las 72 horas el paciente sigue en coma, ve un pH de 7,44, es decir, está dentro de lo normal hasta 7,45. Una PCO2 de 29 está baja, recordemos es 40 más menos 5, y un bicarbonato también está bajo, que es 24 más menos 2. Entonces, ¿cuál es el trastorno ácido base? ¿Será una alcalosis metabólica? Alcalosis con bicarbonato de 19, es que no. ¿Será una alcalosis respiratoria? ¿Será alcalosis? Si el paciente, si tiene trauma de cráneo, ¿será que hipoventila, hiperventila? No sabemos, ¿cierto? ¿O será una alcalosis respiratoria compensada? ¿O una alcalosis metabólica compensada? Entonces, veamos cómo se resuelve. Entonces, se trata de una alcalosis respiratoria compensada. Que dice, el pH es normal. La PCO2 está baja por hiperventilación. Entonces, aquí, la evidencia nos dice que el trauma de cráneo causa hipo o hiperventilación, de acuerdo a dónde se afecta el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por alteración del tronco encefálico e hipertensión intracraneal por edema cerebral del trauma. Entonces, para saber si la alcalosis respiratoria está compensada, como nos dicen, aplicamos la fórmula 740 más 008 por el 40 menos el PCO2 medido, que es 29, 40 menos 29 nos da 11, por 0,8 nos da 7,48. Entonces, el pH medido 7,44 es menor que el pH esperado, entonces una alcalosis respiratoria compensada con acidosis metabólica.
Tenemos una adolescente que ingresa 8 horas después de la ingesta de una sobredosis de aspirina. Presenta un pH de 7,53, alcalemia, con una PCO2 de 15, alcalosis respiratoria, y un bicarbonato de 12, que daría para acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el trastorno de base? El alcalosis respiratoria, sí, puede ser, ¿no es cierto? Alcalosis respiratoria compensada, no parece, porque el pH está alto. Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, sí, es la opción, ¿no es cierto? Estamos a 8 horas de la ingesta de la sobredosis de aspirina. Entonces hemos pasado la primera fase. O solo acidosis metabólica, pero con ese pH no tenemos solo acidosis metabólica. Entonces, vamos a ver qué es una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Alcalemia por el pH 7,53 con alcalosis respiratoria por el PCO2 en 15, ¿cierto? Pero el pH no tan alto como ocurre por un descenso agudo de la PCO2 es porque hay una acidosis metabólica combinada que es típica de la intoxicación por salicilato. Porque la estimulación respiratoria inicial, o sea, hiperventila el paciente y causa alcalosis respiratoria. Más tarde, en cambio, predominan los efectos metabólicos del salicilato, si es un ácido, causando acidosis. Entonces, por eso se explica, era la alcalosis respiratoria inicial, pero ya pasadas las horas se agrega acidosis metabólica. Se trata de un paciente con bronquitis diabético con bronquitis crónica. Es un adulto mayor, ingresa por un estado confusional, tiene disnea y tos productiva. Se trata con insulina y, como he dicho, tiene bronquitis. Entonces, en la gasometría hay un pH de 7,18, acidemia con una PCO2 de 55, que será acidosis respiratoria, y un bicarbonato de 20, que será acidosis metabólica tal vez. Entonces, ¿qué trastorno ácido se presenta? Acidosis respiratoria, puede ser. Acidosis metabólica, podría. O será una acidosis respiratoria compensada, o una acidosis tanto respiratoria como metabólica. Pues vemos que es diabético y además de eso está con un proceso agudo, ¿no es cierto?, de disnea y tos productiva. Eso nos orientará. Entonces, se trata de una acidosis respiratoria y metabólica asociadas, porque la acidemia con acidosis respiratoria por esta PCO2 elevada, el pH está muy bajo, ¿no es cierto?, del que sería solamente porque tendría una acidosis respiratoria crónica. Entonces no corresponde al PCO2 a ese nivel. Es porque además existe un componente metabólico. De pronto una infección bronquial pulmonar, que eso explicaría el que haga una acidosis metabólica en este paciente que tiene una retención crónica del CO2. Bueno, entonces hemos revisado las 13 preguntas que están puestas en la tarea y estas son las referencias, son de la Fisiología de Guyton y Hill, está en inglés, es de este año, entonces tanto de la unidad de líquidos corporales y riñones, de la unidad respiratoria y de la unidad de aviación, espacio y también de buceo. Se les va a entregar todo este material al final del curso. Entonces, como habíamos acordado, ya hemos hecho la revisión de las preguntas que servirán para la evaluación de ustedes. Si es que hay alguna cosa que aclarar en este punto, por favor.
Doctor, tenemos una pregunta. Dice, buenas noches con todos. Si me podrían explicar nuevamente sobre el mecanismo de respiración de Cheyne-Stokes en el caso de la pregunta de gases atleta. Muchas gracias. Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo funciona, no es cierto, la respiración? Decimos que, bueno, el ejemplo era que el oxígeno, el CO2 y el pH permanecen normales durante el ejercicio agotador a pesar de aumentar tanto el consumo de oxígeno como la formación de CO2 por la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces aquí vemos ¿qué pasa? Aumenta el CO2, decimos que aumenta, se forma más CO2, entonces aumenta en el plasma el CO2 y esto al llegar al centro respiratorio, a las neuronas del centro respiratorio, pues estimula la hiperventilación. Entonces empieza a respirarse más rápido, más profundo, luego más rápido, más profundo, hasta que puede haber un periodo de apnea. Entonces, el momento en que respira más rápido y profundo, bota el CO2, baja el nivel de CO2 y durante este periodo de apnea empieza a acumularse el CO2, ¿cierto? Sigue aumentando hasta que vuelve a estimularse las neuronas del centro respiratorio y vuelve a ser más profunda, más rápida, más profunda, más rápida, bota el CO2, disminuye el nivel del CO2 y aparece otro episodio de apnea. Entonces, este mecanismo de Cheyne-Stokes es el que explica por qué se mantiene la PO2, la PCO2 y el pH sin cambio durante el ejercicio agotador de un atleta. Ok, Lorena agradece la respuesta, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, si es que no hubiera más preguntas, doctor, queremos agradecer por el desarrollo, el diseño de este taller. Con esto estamos terminando el módulo número 1. Y pues la próxima semana, luego del feriado, vamos a iniciar el módulo 2. El módulo 2 está organizado para que sea realizado entre el jueves y sábado, jueves 4, viernes 5 y sábado 6. Las clases teóricas se van a realizar el 4 y 5 y el taller va a ser durante la mañana del sábado 6. Esto ya lo vamos a explicar en profundidad para al finalizar a través del chat. Con esto pues vamos cerrando este taller. Como ya lo comentamos en el chat también, las personas que han participado en el taller no tienen como aprobados las preguntas relacionadas al módulo 1. Las personas que no han logrado asistir al taller pues van a rendir su evaluación completa. Y pues de esa manera pues para en relación a la participación de cada una de estas actividades. Con esto pues nos despedimos, estimado